Bienvenidos a este nuevo análisis documental. Quiero que imaginemos por un momento la siguiente escena en plena noche. Senderos polvorientos en el desierto de Judea, unas antorchas que apenas parpadean a lo lejos y un rey poderosísimo huyendo hacia la oscuridad total. Va llorando, camina descalzo, con la cabeza cubierta en señal de un luto profundísimo. Y ojo, no está huyendo de un ejército extranjero que va, huye de una sombra que ha salido de su propia casa. Es una escena súper tensa, casi de película, y es literalmente el escenario que da vida al texto antiguo que vamos a explorar hoy. Primera parte, la noche de la traición y la huida de David. Para entender bien este texto tenemos que irnos al contexto histórico, concretamente a los capítulos 15 al 17 del segundo libro de Samuel. Ahí vemos al rey David, que era sin duda la figura más poderosa de Israel en su época, obligado a abandonar Jerusalén. Y lo que hace que esta huida por el Monte de los Olivos sea tan absolutamente devastadora no es solo el hecho de perder el trono, sino saber quién está detrás de este golpe de estado. Absalón, su propio hijo. Hablamos de una traición brutal que es a la vez una crisis política gigantesca y una herida familiar superíntima. Este es el ancla, el catalizador emocional del Salmo 3. Quien escribe esto no nos está hablando de teorías, nos está hablando desde el dolor más absoluto. Acto 1. El lamento crudo. La estructura misma del poema nos mete de lleno en la parte más oscura de este bache emocional. La verdad es que la honestidad descarnada de estas palabras impresiona. Fijaos en que este texto antiguo no empieza con una alabanza perfecta y ordenada, ni intenta maquillar la brutal realidad de una situación que es límite. Es literalmente un grito sin filtros frente al pánico. Para captar la profundidad de esto vamos a mirar el término original en hebreo. El texto arranca con Mahabrabu, y esto es mucho más que una simple descripción. Es una interjección que expresa un nivel de conmoción brutal. Es la voz de alguien que de repente se da cuenta de que le superan en número por todas partes, que está totalmente rodeado y abrumado por una marea de enemigos. Una locura. El punto clave aquí es el tremendo peso psicológico de esta repetición. La palabra muchos golpea como si fuera un martillo, 3 veces seguidas. Muchos adversarios, muchos levantándose, y luego el golpe más devastador de todos, el ataque espiritual. Sus enemigos no solo amenazan físicamente al rey, sino que encima afirman que la divinidad lo ha abandonado por completo. Le gritan a la cara que no hay forma de que el cielo mueva un dedo por él. Y justo después de esa frase tan desoladora, aparece una instrucción súper misteriosa. Selah. Los expertos entienden que es una directriz musical, un momento muy deliberado para suspender la melodía. Es básicamente una invitación a guardar silencio y dejar que el peso enorme de esa desesperación cale bien hondo. Así que vamos a hacer precisamente eso por un segundo. Acto 2. El gran pero. Es justo a partir de ese silencio tan pesado donde se produce un giro psicológico y espiritual tremendo. Los versículos del 3 al 6 marcan una transición hacia un tono de mucha más confianza. A un lado tenemos esa avalancha abrumadora de voces enemigas diciendo que es el fin. Pero justo enfrente aparece la conjunción más poderosa que existe, pero tú. Es una elección totalmente consciente. Apartar la mirada de la amenaza que acecha y enfocarla de lleno en un único protector divino. Ojo, no se trata de negar la realidad, se trata de reenfocar totalmente la atención. La imagen que se usa aquí es simplemente alucinante. La palabra hebrea es magen, que nos remite a un escudo militar diseñado para la defensa total en el combate cuerpo a cuerpo. En medio de la humillación pública que supone huir descalzo, el texto describe a la divinidad no solo como un escudo impenetrable, sino como gloria y como el que levanta la cabeza. Es decir, le restaura la dignidad al individuo justo en su momento más bajo y vulnerable. Y las consecuencias de ver las cosas así son fascinantes. Un montón de filósofos a lo largo de la historia se han quedado maravillados con este pasaje. Agustín de Hipona, por poneros un ejemplo, consideraba que la simple capacidad de poder dormir en paz mientras te están cazando es en sí misma la expresión más milagrosa de confianza radical que hay en todo el texto. Porque seamos sinceros, dormir cuando uno está seguro en casa es facilísimo, pero dormir cuando está rodeado de peligro mortal, eso es otro nivel completamente distinto. Esta paz llega a anular el miedo a los números. El texto sigue y afirma que no hay miedo ante 10.000 millares de enemigos. Esta hipérbole es fantástica, la verdad, porque nos demuestra cómo ese miedo que te paraliza simplemente pierde su control, pierde su poder en el momento en que alguien confía plenamente en una providencia superior. Imaginaos la escala de eso. Acto 3. Petición y alabanza. Y todo esto nos lleva al clímax del análisis. Aquí esa confianza silenciosa de la que veníamos hablando se transforma de repente en un llamamiento urgente a la acción. La petición se lanza con una audacia tremenda, pidiendo literalmente que el enemigo sea herido en la mejilla.
En el antiguo Cercano Oriente, esto no era solo un ataque físico sin más, era el símbolo definitivo para derrotar y humillar públicamente a un adversario. Es la oración de alguien que está 100% seguro de que la victoria ya es un hecho. Lo cual nos lleva a la confesión teológica central de todo este documento. La liberación definitiva se escapa por completo de las manos humanas. Aquí no importa quién tenga la mejor estrategia política, el ejército más espectacular o los seguidores más fieles. Nada de eso. Reconocer que la salvación pertenece enteramente a una fuerza superior resulta inmensamente liberador. ¿Por qué? Porque quita de encima de los individuos esa carga aplastante de sentir que tienen que mantener un control absoluto sobre su propio destino. Sección 4. Ecos en el Nuevo Testamento y sus paralelismos. Es sumamente interesante ver cómo este antiguo texto resuena muchísimo más allá de su contexto original. Si nos fijamos, hay paralelismos temáticos verdaderamente asombrosos entre la experiencia que documenta el Salmo y la vida de Jesucristo que narra el Nuevo Testamento. Ambas figuras se enfrentan a una traición íntima por parte de alguien muy cercano. Las dos sufren burlas que cuestionan su respaldo divino. Ambas muestran esa misteriosa capacidad de dormir plácidamente en medio de un peligro mortal. Y para terminar, ambas historias culminan con una liberación milagrosa, funcionando como una especie de espejo profético a lo largo de los siglos. Sección 5. La paz en la tormenta y su aplicación práctica. Ahora que nos acercamos al final de nuestra exploración de hoy, es fundamental extraer el significado más amplio de todo esto. Mucho más allá de ser la historia de un rey en el antiguo Israel, este texto nos deja unas lecciones universales inmensas para cualquiera que esté atravesando una crisis personal o sienta el dolor punzante de la traición. Nos dice que la espiritualidad auténtica no te exige fingir que todo va fenomenal. Al contrario, da total legitimidad al miedo y al lamento más crudo. Nos enseña que la fe no sirve para borrar el sufrimiento de un plumazo, sino que te ofrece una perspectiva diferente para hacerle frente. Y nos recuerda que al final del día, el desenlace de la historia siempre descansa en unas manos mucho más grandes que las nuestras. Así que, después de analizar todo esto, hay una reflexión bastante provocadora con la que creo que debemos quedarnos. Si el rey David fue capaz de conciliar el sueño mientras una nación entera le pisaba los talones en plena oscuridad, esto nos plantea la idea de que la verdadera paz no se encuentra dominando o intentando controlar la tormenta que tenemos encima, sino más bien rindiéndose a aquel que tiene el poder de detenerla. Y con esta resonante declaración final cerramos nuestro análisis de hoy. Un texto que empezó inmerso en la desesperación nocturna y que concluye, curiosamente, no mirando hacia uno mismo, sino extendiendo una bendición hacia los demás. Es un recordatorio fascinante de cómo un simple cambio de perspectiva puede transformarlo absolutamente todo. Ha sido un auténtico placer compartir esta exploración documental. Hasta la próxima.